Bienvenidos a Verdad, soy Eduardo Feynman. Hoy vamos a tratar un tema que preocupa mucho a muchas comunidades, es el tema de la discriminación. Usted sabe que yo utilizo mucho el diccionario, el mataburros, como lo conocemos aquí en Latinoamérica, el mata ignorantes, básicamente. Cuando uno busca la palabra discriminación es dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental. Vamos a hablar obviamente de este tema. Acompáñeme. Soy Eduardo Feynman y vamos a tratar de echarle luz a este tema. Hoy, en Verdad, discriminación. Here is the truth. Racism exists in America. Estados Unidos, del país de las oportunidades al del infinito racismo y discriminación. Tras el asesinato de George Floyd y las históricas marchas del Black Lives Matter, los ojos del mundo se volvieron a posar sobre las diferencias raciales en Estados Unidos. Lo que básicamente se encuentra en los últimos años es que más de la mitad de los crímenes de odio se basan en la raza o en la etnicidad. Se agravaron con las políticas de Trump. ¿Qué está haciendo Biden? Durante la presidencia del presidente Trump, el cual avanzó el racismo que se ha manifestado a través de esta nación. No creo que haya ninguna discriminación para la población latina. Creo que muestra de ello es el avance que ha tenido la comunidad latina aquí en los Estados Unidos en la época del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Viviremos el relato en primera persona sobre lo que es la discriminación y el daño que genera. Entrevistaremos a referentes de distintas comunidades que muestran una de las peores caras: el antisemitismo. El antisemitismo existe de que existen judíos y va a existir siempre. Todo esto y más, hoy, en Verdad. Bueno, la discriminación consiste en otorgar un trato peor a una persona en comparación con otras personas. Y la discriminación lo que hace es atacar el corazón mismo de lo que significa el ser humano. Discriminar es dañar los derechos de alguien simplemente por ser quien es o por creer en lo que él cree, básicamente. Y la discriminación es muy nociva y lo que hace es perpetuar la desigualdad, aquí en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Todos tenemos derecho a ser tratados de igual manera, con independencia de nuestra raza, de nuestra etnia, nacionalidad, clase, casta, religión, creencias, sexo, lengua, orientación sexual, identidad de género, características sexuales, edad, el estado de salud o cualquier otro tipo de condición. Usted sabe que hubo un momento, no hace muchos años, que aquí en los Estados Unidos había carteles que decían no negros, no perros y no cubanos. Hay que ser un malnacido para hacer ese tipo de carteles, pero existieron. Es realmente detestable. Yo aborrezco la discriminación, aborrezco a los discriminadores. Detesto la discriminación a los judíos, a los negros, a los hispanos. Cualquier tipo de discriminación, usted me imagino que también, que nos está viendo, la debe detestar. Y mucho más en este siglo XXI. Creo que las sociedades han avanzado, pero todavía en algunos temas se han quedado en el tiempo. Usted sabe que una gran mayoría de los latinos de Estados Unidos considera que la discriminación es grave en la comunidad. El 82% dice que la discriminación es el principal problema que les impide tener éxito en general, los latinos aquí en Estados Unidos. El 83% atribuye la discriminación que sufren de los propios latinos, latinos contra latinos. El 47%, por ejemplo, califica de severo ese problema. Y este sondeo también evidencia que los hijos de los inmigrantes hablan inglés y expresan puntos de vista más cercanos a la idiosincrasia estadounidense que la generación de sus padres, los migrantes. Los latinos también, dice este sondeo, que se sienten que Estados Unidos ofrece mejores oportunidades de progreso
pero están preocupados por la situación de los valores morales y familiares en la nación. El 80% de los latinos sienten que sus hijos que crecen en Estados Unidos tendrán mejores oportunidades educativas que ellos mismos, que vinieron de sus países de Latinoamérica. Y el 76% piensa que tendrán mejores trabajos. Sus hijos tendrán mejores trabajos que ellos mismos. El sondeo también reveló que los latinos no solo enfrentan la discriminación social, sino que se discriminan entre ellos mismos. El estudio dice que el 83% de los latinos reportan que la discriminación de latino a latino es un problema. El 83%. Se pelean los cubanos con los venezolanos, los cubanos con los dominicanos con los venezolanos, y así sucesivamente. El 47% dice que es un problema severo. Y también los latinos se sienten discriminados por el estadounidense nativo. El 31% de los encuestados reveló que ellos o alguien cercano a ellos sufrió algún tipo de discriminación en los últimos 5 años por su herencia étnica o social. Y cuando se les preguntó por qué fueron discriminados, un 35% dijo que por el idioma que hablan, un 24% respondió que por su apariencia física, un 20% manifestó que por una combinación de ambos. Y un 78% dijo que la discriminación les impide progresar en sus lugares de trabajo, y el 75% expresó que la discriminación les impide progresar en las escuelas. Hacemos la presentación y hablamos de todos estos temas. Bueno, hay dos campanas. Por un lado, Estados Unidos es el país de las oportunidades y por el otro, es un país infinitamente racista y violento. Y la pregunta justamente en este bloque ¿es Estados Unidos un país discriminador, sí o no? Le quiero mostrar qué piensan los norteamericanos, los estadounidenses. El 64% cree que el racismo está extendido en todo el país. Y el 55% piensa que la policía es más injusta con los ciudadanos negros. Algunos datos. Y Kamala Harris, la actual vicepresidente de este país, dijo esto. Racism exists in America. Xenophobia exists in America. Anti-Semitism, Islamophobia, homophobia, transphobia, it all exists. And so the work to address injustice, wherever it exists, remains the work ahead. Con nosotros está Claudio Pressman. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. No, por favor. Bueno, yo definiría a la discriminación como una porquería. ¿Cómo la definirías? Sí, sin lugar a duda. Recién venía conversando con uno de mis hijos en el auto y me decía, es todo aquello el pretexto que obstruye lo de los derechos, ¿no? Usamos un pretexto para obstruir a otros derechos. Ponemos determinadas cosas, como hablabas vos recién, y eso hace que otros se les obstruya un derecho, ¿no? Lo que hablábamos antes. Y la verdad que es un tema muy complejo, porque esto penetra profundamente en las familias y en las sociedades. Es una pandemia hace años, de años, ¿no? Yo tuve la suerte de presidir el Instituto Nacional contra la Discriminación en la Argentina, y allá en la Argentina se creó con una ley que estaría bueno que se replique en distintas partes del mundo, con una ley del año 88, cuando apenas había empezado la democracia, donde se crea un instituto que se ocupa de estos temas, con una ley específica, que habrá cosas buenas y cosas malas, pero está bueno que exista un lugar donde la gente pueda ir a hacer su denuncia y a buscar la reparación de un derecho, ¿no? Pero la verdad que no es bueno la discriminación, porque aparte entiendo que la discriminación es el origen y el inicio de la violencia. Las cosas empiezan como una pavada, con un chiste, o muchos con un chiste, muchos no. Nosotros lo hemos estudiado mucho en las canchas, ¿no? Por ahí se empieza con un cántico, empiezan 5 y terminan cantando todos, ¿no? Entonces, y es el odio, ¿no? El odio al latino, al hispano, al negro,
Sí, al diferente, judío, sí. al diferente. Al diferente. Y la verdad que eso es terrible, ¿no? Y vuelvo a repetirte, que existan lugares. Estaba escuchando a la vicepresidenta. Es muy bueno que una vicepresidenta de los Estados Unidos lo hable así, lo diga así, diga, es la deuda pendiente que tenemos, ¿no? Lo vimos lo que pasó con Floyd, eso que contabas en el inicio cuando decían que en el fondo no se siente un negro, un perro, un judío. Es tremendo, ¿no? Sobre todo para aquellos que venimos que llegamos a la Argentina, está bien, acá en Estados Unidos no pasa, ha pasado también, que hemos venido de otros países y nos hemos sumado a las sociedades. Pero también es grave y por eso el tema de la educación para mí es central en estos temas. La clave para terminar con este Sin germen, lugar a la dudas, clave es la educación desde muy chiquitos, ¿no? Esto que vos En los decías, colegios. que se ve mucho en los Estados Unidos, esto de que el mismo latino que ya está afincado termina discriminando al que quiere venir, por ahí para no sacarse su lugar, ¿no? Esta cosa La discriminación entre ellos. propia, eso es terrible, ¿no? Y esto es un tema de educación, y de progreso y de cultura fundamentalmente. Bueno, creo que está con nosotros Nathan Pacman, que es subdirector de la oficina de Los Ángeles de la ADL, que es la Liga Antidifamatoria. Nathan, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Un gusto muy grande, un gusto muy grande. ¿Cómo se puede terminar con esta pandemia que es la discriminación en el mundo? Una pandemia que viene de hace años, ¿no? Sí, bueno, efectivamente estoy de acuerdo con cómo han encuadrado la discusión, porque efectivamente uno puede distinguir entre, digamos, un prejuicio o un sesgo que uno tiene en contra de un grupo basado en su identidad y un acto de discriminación, un acto de violencia o, en el mayor caso de severidad, un acto de genocidio, ¿no? En los peores casos en la historia. Pero uno puede ver, nosotros en el ADL, en la Liga Antidifamatoria, usamos un modelo que se llama la pirámide del odio, donde abajo, en el nivel más bajo, están los prejuicios que uno tiene, las cosas que uno aprende, como ustedes ya dijeron, de muy chico. Se sabe que en los primeros 3, 4 años de vida, los chicos aprenden de sus pares, de sus padres, de sus maestros, todas estas ideas, ¿no?, problemáticas acerca del otro, que puede ser distinto dependiendo de la comunidad. Y además, esos chicos escuchan a sus padres discriminar a otros. Sí, bueno, en verdad quiero aclarar una cosa que creo que es útil, que es que discriminación en verdad ya es un nivel más avanzado. Una discriminación ocurre cuando uno toma una acción cuya justificación, ¿no?, es un prejuicio ya preexistente en la persona. Entonces, lo que vemos en los primeros años de vida es que los chicos incorporan, ¿no?, inconscientemente todas estas ideas, escuchan un comentario, ven una actitud, ¿no?, con respecto en Estados Unidos a las comunidades inmigrantes, a la comunidad judía, a la comunidad negra, a varias diferentes comunidades. Y la discriminación es ya cuando hay un nivel de aceptación, ¿no?, en una comunidad o en un grupo donde está permitido tratar al otro de una manera discriminatoria. Entonces, es importante atacar para nosotros esos prejuicios de fondo. Nathan, ¿quiénes son más discriminados u odiados en los Estados Unidos? ¿Los hispanos, los latinos, los judíos, los negros? ¿Qué comunidad es más odiada? Es una pregunta muy importante. El FBI todos los años saca un estudio donde analizan todos los crímenes de odio en todo el país. Y obviamente nosotros sabemos que no están incorporados todos los crímenes de odio o los incidentes de odio, que no son crímenes, en el informe. Pero lo que básicamente se encuentra en los últimos años es que más de la mitad de los crímenes de odio se basan en la raza o en la etnicidad. Y la desproporción es en contra de la comunidad negra, en ese caso. En segundo lugar, vemos incidentes en contra de la religión de uno. Y el grupo desproporcionadamente afectado en relación a su población es la comunidad judía, que tiene unas cuantas explicaciones. Y en tercer lugar, basado en la orientación sexual. Y ahí una desproporción existe en la comunidad trans, ¿no? En particular la comunidad trans negra, que sufre muy desproporcionadamente actos de violencia físico en comparación con otros grupos que, por ejemplo, sufren insultos verbales. Sí, es lo que Kamala Harris, la vicepresidente
justamente mencionaba, ¿no? La homofobia, la transfobia, eso también son odios muy importantes aquí en los Estados Unidos. Sí, y de hecho quiero tocar el tema que mencionaste antes, que es que el otro, ¿no? El abstracto del otro, querer culpar a un grupo que no pertenece al que uno pertenece. Eso va cambiando a lo largo del tiempo y lo vemos que en varios momentos históricos, por ejemplo, el año pasado durante la pandemia, vimos miles de incidentes en todo Estados Unidos en contra de las comunidades asiáticas americanas, culpando a toda una comunidad, ¿no? Por esta pandemia. En otros momentos lo hemos visto en contra de las comunidades latinas, con varios momentos en la época del presidente Bush y después, incluso hasta ahora, culpando a inmigrantes por varios de los problemas, ¿no? En la cultura y en la sociedad en Estados Unidos. Nathan, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Igualmente, un gusto. Gracias, Nathan Pacman. Claudio, a ver, el antisemitismo, uno tiende a creer que desde hace muchos años el antisemitismo viene bajando, pero ¿es verdad o no? No, no es verdad. No es verdad. No es verdad. Y lo que decía Nathan es cierto, muchas veces cuando hay crisis económica se le echa la culpa a otro. No importa quién sea, si son los judíos, en este caso, con eso que se cuenta, son los dueños del mundo y los dueños del dinero, sí, del mundo, de la economía. Y que tienen una ciudad secreta desde donde manejan el mundo y que todos los poderosos son judíos y que todos los malos son judíos, ¿no? Y la verdad que las generalidades no son buenas para nadie, pero no, la verdad que no. Está con nosotros ahora José Hassel, que es investigador del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. José, qué gusto saludarlo. Gracias por invitarme. Bueno, me gustaría que nos cuente cómo sufre la comunidad cubana o latinoamericana o hispana en los Estados Unidos la discriminación. Bueno, quizás ha cambiado a través de los años. Yo recuerdo cuando yo llegué a Estados Unidos en los años 60, que era una discriminación fuerte a muchos niveles, como oímos el comentario de que no se permitían negros, cubanos y demás. Y perros. Yo creo que eso ha cambiado, por lo menos en el sur de la Florida, a través de los años, y hoy no nos sentimos tan discriminados, pero repito, quizás eso esté limitado al sur de la Florida, donde hay una gran mayoría de hispanos y de cubanos específicamente. ¿Y cómo cree que se puede terminar con este germen, con la discriminación, con el odio? Bueno, yo creo que la única manera es a través de educación. Es decir, es importante educar al pueblo norteamericano y exponerlo a través de viajes, a través de estar más expuesto a la comunidad. Quizás eso es lo que ha pasado en el sur de la Florida, donde la comunidad se ha expuesto más a nuestro modo de vida, a nuestra manera de ser, y quizás eso es lo que ha ayudado al cambio. ¿Qué es lo que más le preocupa sobre el tema de la discriminación, José? ¿Qué punto le preocupa? Quizás dentro de lo que es el proceso electoral de los Estados Unidos, es decir, cómo esa discriminación nos puede afectar en el proceso electoral y obviamente cómo pueden afectar a las personas individualmente en sus trabajos, en sus promociones, en su manera de adelantar y avanzar en la sociedad norteamericana. José, le agradezco infinitamente haberme atendido, le mando un gran abrazo. Gracias por invitarme. Gracias. Interesante lo que contaba José, ¿no? Muy interesante, estaba pensando eso que decía. También es cierto que en los Estados Unidos cuando van al ejército, cuando van ahora los vimos retirarse de Afganistán, ¿no? Pero los latinos y los negros marchan primero. Y ahí también hay un temita, ¿no? Muchas veces por el tema de conseguir los papeles, un tema que hay que digo, me parece que es central el tema de la educación, ¿no? Pero también es importante que hablaban antes del tema de los chicos. Hoy, cuando nosotros éramos grandes, éramos chicos, en las mesas de nuestra casa se hablaba distinto. Hoy cuando vos en la mesa de tu casa decís algo o haces un comentario sobre algo, tus hijos te lo marcan y eso es un buen comienzo. Claudio, le agradezco infinitamente. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Señores, ya venimos y seguimos hablando de este tema.
Hablemos ahora de la discriminación según las distintas religiones aquí en los Estados Unidos. ¿Cuáles son los grupos más afectados y cuáles son las razones por las cuales son discriminados? Vamos a ver una placa, acompáñeme. 3/4 de los judíos dicen que hay más antisemitismo que hace 5 años. Y el 53% de los judíos dicen que se sienten menos seguros aquí en los Estados Unidos. Está con nosotros Omar Aboud, que es un ferviente impulsor del diálogo interreligioso, la paz y la reconciliación, y es codirector del Instituto de Diálogo Interreligioso. ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal, Eduardo? Muy grande. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo se puede terminar con esto? ¿Por qué es tan fuerte todavía la discriminación? La discriminación es verdaderamente uno de los problemas del mundo moderno. O sea, tiene múltiples complejidades y múltiples acepciones. El tipo de discriminación que tiene que ver con algún tipo de identidad religiosa, en general está relacionada también con algún tipo de ignorancia, ¿no es cierto? Porque en general esto deviene también de prejuicios, de arquetipos simbólicos, ¿no es cierto?, formados, de formadores de opinión, de seguimiento, y más que todo en la cuestión de la religión, donde es uno de los lugares más difíciles de erradicar esta cuestión. También la discriminación se ejerce desde algún tipo de poder. O sea, el que tiene la facultad de discriminar siente también o se siente empoderado también para generar ese hecho. Y existe también mucha confusión cuando la discriminación entra en algún tipo de disconcordancia con la ley. O sea, en definitiva, una persona quiere llevar adelante un acto, que puede ser cualquiera, desde el hecho de vender algo en un lugar donde se puede, y dice, no me dejás porque me estás discriminando. No, es en contra de la ley. Correcto. Pero en estos casos en particulares, en el caso del antisemitismo, judiofobia, en el caso también de la islamofobia, quizás no tiene que ver a veces con el hecho de lo que plantea la doctrina en sí, ¿no es cierto? Sino más bien tiene por diferentes posiciones de poder. En el caso de Europa, por ejemplo, hay un segmento islamofóbico, ¿no es cierto?, en referencia a la cuestión islámica, pero ¿deviene de la propia doctrina? No, deviene del tipo de inmigración que hay en Europa en este momento. Entonces, con toda la carga histórica, ¿no es cierto?, sumado también a toda esa ola, ¿no es cierto?, y ese mar inmigratorio que se ha convertido en el Mediterráneo, los niveles obviamente de islamofobia crecen. No, y además el hecho de creer que todos los musulmanes son terroristas. Eso es ¿No es cierto? Es musulmán, es terrorista, punto. ¿No? Claro, es es verdad. Judío y es una mala persona porque tiene fuerza económica, etcétera, etcétera. Sí, es muy común, o sea, poner en el lugar o asociar rápidamente islam a fundamentalismo o a terrorismo, claro, bien incorporado. Bueno, también está con nosotros Marcos Pekel. Él es director de la Comunidad Judía de Colombia, justamente. Es un escritor sobre temas internacionales y judaísmo, publicados en diferentes medios académicos y periodísticos. Marcos, qué gusto. Un gusto estar con ustedes, los saludo y gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se puede terminar con este germen de la discriminación y el odio al judío? Pues ojalá pudiéramos terminar, pero obviamente que mucho tiene que ver con la educación. Los judíos hemos sufrido prejuicios y persecución por 2000 años y eliminarlos de un tajo es difícil, pero siempre educar a la gente que la diferencia nos enriquece, que la diferencia es buena para la sociedad, que el tener distintas creencias, distinta fe, distinta raza, distinta orientación sexual no es una amenaza para nadie, por el contrario, nos hace una sociedad más pluralista, más incluyente y mejor. Creo que ese sería un primer paso. ¿Le da la sensación que en los Estados Unidos la discriminación al judío ha crecido o ha decrecido? Yo creo que el problema con la discriminación al judaísmo es que no es simplemente un tema religioso. El judaísmo ha sufrido discriminación que ha evolucionado con los siglos y al comienzo fue religiosa, con la acusación de deicidio y otras similares. Posteriormente se volvió una acusación racial, sin que los judíos seamos una raza, una acusación nacional por el Estado judío. Y creo que hay situaciones que han creado un caldo de cultivo para que esa discriminación crezca. Y
tiene distintas fuentes. Una fuente tiene que ver con aquellos que no reconocen el derecho del pueblo judío a su Estado, tiene que ver con aquellos que consideran que creen en las teorías conspiratorias judías, y tiene que ver con aquellos que consideran a los judíos religiosamente herejes. Por lo tanto, ha crecido según las estadísticas que hemos visto de distintas instituciones, y quisiéramos tratar de voltear esa tendencia. Bien, juntos, no se vaya, por favor, no se vaya, y usted tampoco, por favor, Abud. Quiero que presten atención a esta entrevista que hicimos con Mario Roisman, un rabino aquí en Miami. Preste atención porque es muy interesante lo que dice. Rabino, gracias por recibirnos, Mario. No, para mí es un placer. El antisemitismo de 1960. Sí. ¿Ahora todavía existe acá o no? Yo te diría que el antisemitismo existe de que existen judíos. Ahora, acá y va a existir siempre. Yo digo, a mí cuando me dicen que la definición de antisemita es aquel que odia judíos, yo trato de corregirla. Antisemita es alguien que odia porque está enfermo y deposita el odio en los judíos. El antisemitismo pasa aquí por temas teológicos, que pues no vieron a Jesús, puede ser en la comunidad afroamericana, que han crecido mucho en la escala y se han olvidado de nosotros, son blancos, antes no eran blancos, antes eran pares míos. Entonces distintas comunidades pueden odiar a otras comunidades por distintos motivos. En lo argentino yo creo que hay un solo motivo, y es el tema de no terminar de digerir que el argentino judío es un argentino judío, que vive la agenda del país, que llora con los goles de Messi, que le duele. Es un argentino que tiene otra religión, punto. Ya está, lo dijiste mejor que yo. Ya terminó. Acá eso lo entendieron hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Sí, porque acá lo que no podrían tolerar es que alguien no crea. ¿Y cómo es el antisemitismo en el resto de Latinoamérica? Bueno, yo te voy a contar algo que después te lo puedo mostrar. Yo tengo la última Torá que salió de Nicaragua. ¿Qué es lo que te quiero decir? Cuando decimos Latinoamérica, ya hay comunidades muy pequeñas en muy poquitos países. Estamos hablando de una dictadura hoy por hoy, ¿no? Ahí Nicaragua, estamos hablando de Nicaragua, Venezuela. El que tuvo medios se vino a vivir a Miami, te lo vas a cruzar en cualquier rincón. Sí. El que tuvo menos medios... Hay mucho judío venezolano acá. Hay mucho judío venezolano acá que ha tomado la mayoría de las organizaciones, porque vienen con conocimiento y vienen con la educación de participar en comunidad. ¿Y en Cuba? Bueno, hay una cosa que es rarísima. Todos nos dicen, los judíos que han venido, los que se escaparon de Castro, es que Castro nunca fue malo con la comunidad, pero tenía un odio terrible con Israel. Entonces nunca sabías cuándo se iba a agarrar con la comunidad. Pero la comunidad no fue perseguida, simplemente que ese modelo sabían que de totalitarismo, un judío no quiere vivir en esos lugares. Los judíos detestan la dictadura. Detestan la dictadura. Sea de donde sea, de izquierda o de derecha. Entonces han ido por la dictadura y no porque alguien ha venido a golpearle la puerta con un pogrom. Es una diferencia, ¿no? Entonces hay que hacer lo que es justo, es justo. Le agradezco infinitamente. Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué le pareció, Omar? Yo, el rabino Roisman, he tenido la oportunidad de intercambiar alguna vez con él cuando estuvimos acá. Es sensato lo que dice. Estaba mirando mientras escuchaba atentamente la entrevista que tiene el diccionario de la Real Academia sobre la mesa. Exactamente. Hasta hace muchos años, ¿no es cierto?, la definición de judío era avaro en el diccionario de la Real Academia. Y si hoy busca la definición de fundamentalista en ese diccionario, va a ver que dice movimiento de masas que pretende instaurar la pureza islámica mediante la aplicación estricta del Corán a la vida social. Ajá. Que no tiene absolutamente nada que ver con la palabra fundamentalista, porque claro, nosotros conocemos en América muchos fundamentalismos políticos de discurso único, conocemos muchos fundamentalismos, hasta si se quiere, deportivos, fundamentalismos étnicos. Obviamente. Y también fundamentalismos económicos. Obviamente. Entonces, adjudicar en forma directa el concepto asociándolo al Islam es mucho de lo que usted decía antes. No se puede directamente hacer una asociación intrínseca. Y también, bueno, en mucho de la literatura, en mucho de la música. Pero sí, trabajamos nosotros también con muchos rabinos, con el rabino Daniel Goldman, que es de la misma formación que el rabino Roisman, en esto de decir, bueno, en definitiva, la vía salvífica que implica la religión es de la boca para adentro. De la boca para afuera compartimos valores. Sí. Le agradezco mucho. Gracias, Gracias, Omar. Ya venimos.
Algunos dicen que el discurso político de Donald Trump aumentó las estadísticas de racismo aquí en los Estados Unidos. ¿Cuál es la influencia política de la discriminación del día a día? ¿Y hay una mayor discriminación para las poblaciones hispanoamericanas o hispanoparlantes? Bueno, de eso vamos a hablar. Pero le quiero hacer primero escuchar palabras del presidente Biden. My message to all of those who are hurting is we see you. And the Congress has said we see you. And we are committed to stop the hatred and the bias. In my first week in office, I signed a presidential memorandum directing federal agencies, all of them, to combat the resurgence of xenophobia. Le quiero mostrar estos números que creo que son importantes. Primero, obviamente vamos a hablar de la discriminación racial aquí en el país. Los ciudadanos negros tienen 3 veces más posibilidades de ser asesinados por la policía que los blancos. En 2017, el patrimonio de una familia blanca era 7 veces mayor a la de una negra. Números realmente que son impactantes. Bueno, en línea está Ramiro Collazo, activista cubano. Hola Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Y usted cómo está, señor Waldo? ¿Está bien? Bien, muy bien. ¿Es un tema caliente este para usted? Sí, por supuesto. El llamado racismo institucionalizado en Estados Unidos, como llama la izquierda liberal, es algo realmente importante porque ha traído consigo aquí en los Estados Unidos una división racial que de cierta forma se había apurado con el tiempo. Y que realmente vemos que la izquierda la está usando como un método de división para la nación norteamericana. Lo estamos viendo constantemente en esto que ahora llaman de Critical Race Theory, que es la teoría crítica de las razas, que le está queriendo imponer a los niños este adoctrinamiento de que Estados Unidos es un país racista, cuando realmente no lo es, porque no está institucionalizado. Racismo existe en todas partes del mundo porque racista hay en todas partes del mundo, pero el odio tú no se lo puedes quitar como sentimiento a ninguna persona. Entonces han querido contaminar las mentes desde los niños en las escuelas, hablándole de que ser blanco es malo y que los negros son oprimidos en el país más libre del mundo. Y también sabemos de todos estos movimientos izquierdistas que están trabajando en pos de seguir incentivando a la violencia, a la coacción de la libertad y reprimir lo que son los hechos, lo que son la verdad. Estados Unidos es un faro de libertad para el mundo entero, para las minorías, como ellos le llaman, y para todo el que quiera ser libre. Creo que este ataque de la izquierda está programado. Sabemos las agendas que hay de globalismo que están queriendo contaminar el futuro de América. Incluso aquí estamos viendo en las escuelas, y le pongo el ejemplo del condado de Miami-Dade, cómo han bajado la edad para ir al adoctrinamiento. Ya no era de 7 años, ahora han bajado a 3 porque ellos saben que esa es la edad más factible para ellos, inducir a los muchachos a esta idea prolongada de que Estados Unidos es racista, hay racismo. No sé si ya está conectado Roland Roebeck, que es activista afroamericano. Roland, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Perfectamente bien. ¿Qué tal, Roland? Un gusto muy grande. Para mí es un gran placer estar con ustedes. Roland, según su saber y entender, ¿los afroamericanos sufren mucha discriminación aquí en los Estados Unidos? Tenemos que hacer un análisis histórico y saber que la fundación de esta alegada democracia ha sido fundada bajo la explotación de, primero, los esclavizados africanos, los cuales se sacrificaron por cientos de años para avanzar los intereses de esta nación. Ese es número 1. No se le ha dado el reconocimiento de esas masivas contribuciones aquí en los Estados Unidos, y tenemos que entender que la supremacía blanca y el racismo que se ha manifestado a través de esta historia todavía continúa y se ha acentuado más durante la presidencia del presidente Trump, el cual avanzó el racismo
que se ha manifestado a través de esta nación. Difiero un poco con la persona que habló antes, el señor Rivero, con respecto a su impresión, con respecto a el gran recibimiento que están recibiendo los latinos aquí en los Estados Unidos, lo cual es falso, ya que nosotros los afrolatinos sufrimos de un masivo nivel de discriminación y tenemos que entender que en Cuba en sí, aunque socialista, también se ha manifestado un alto nivel de racismo, el cual ha sido transportado a Miami. Ramiro, ¿tiene algo para contestarle? Sí, mire, le voy a explicar algo. Le voy a demostrar en un punto cómo, para que vea el éxito incluso de la raza negra aquí, de los americanos, para que vea que nosotros vimos el negro americano es el negro más libre del mundo realmente, porque si lo comparamos con países africanos o con países árabes, incluso con países asiáticos, es bastante bien discriminado los hombres de la raza negra. Aquí hay una organización que usted la debe conocer que se llama Black Lives Matter, ¿no? Su cofundadora, que hasta hace poco abogaba por los oprimidos, esa cofundadora ahora mismo tiene una compañía que hace de broker o de real estate y ha comprado casas por valor de 3.2 millones de dólares. La última casa costó 1.4 millones de dólares. Ella, en pos de los oprimidos, ha hecho toda esta cantidad de dinero para que ustedes noten cuán libre es esta mujer negra que puede negociar aquí en los Estados Unidos libremente sin que nadie le trate de oprimir su derecho a la propiedad. En Cuba, que nosotros vivimos bajo un régimen comunista totalitario, el comunismo totalmente es racista, pero no es racista solamente del color, es el racismo de la idea. Al comunismo, a un régimen comunista como el que hay en Cuba, no le importa si usted es negro, si usted es blanco, si usted es niño, si usted es mujer o si es una persona adulta. Roland, ¿quiere decir algo? Yo pienso que el señor Rivero y yo tenemos que tener una larga conversación, ya que sus manifestaciones no están basadas en hechos históricos. Si estamos hablando de sistemas de prisiones, tenemos que entender que en los Estados Unidos el Departamento de Injusticia encarcela más afroamericanos y más latinos que ningún otro país civilizado en el mundo. Yo sé que el señor Rivero, como huésped de esta gran democracia, tiene que manifestar lo positivo de este país. Lo entiendo, pero tenemos que estar claros con respecto a ese masivo nivel de racismo que se ha manifestado a través de la historia en los Estados Unidos. El afroamericano, el negro, a través del mundo entero es discriminado, incluyendo África. Así que no podemos estar pensando en pajaritos preñados de que esta democracia va a abrir las puertas para establecer ciertos niveles de igualdad. La supremacía blanca no permite la integración de las minorías en su círculo, porque los datos del censo demuestran que el blanco está disminuyendo en los Estados Unidos y está emergiendo una minoría la cual va a controlar los sistemas políticos de este país. Por eso, al presente, la estrategia de los blancos en los Estados Unidos es de controlar el sistema de justicia, sabotear las intenciones de minorías de votar, y tenemos que analizar lo que pasa en Miami, lo que pasa en Texas, que estos políticos han violado los principios de la Constitución para asegurar los avances del Partido Republicano. Así que no sé en qué otro planeta el señor Rivero está viviendo, ya que no está en contacto con la realidad política que se manifiesta a diario en este país. Ramiro, su último cierre.
Mire, yo les voy a explicar algo. Usted ha tenido una gran experiencia de vida y yo lo sé, pero realmente lo que yo poseo aquí en los Estados Unidos, siendo negro, siendo hispano, caribeño, porque yo, ese conjunto de latinos ya sería para otro programa podernos sentar aquí a debatir sobre ese tema. Pero yo siendo cubano, negro y vivir en este país, yo nunca he recibido ningún, ningún approach, ni nadie se me ha aproximado con tintes racistas. Yo he podido desarrollarme aquí, yo puedo tener las oportunidades, las más grandes oportunidades, que es vivir en libertad, de decir lo que yo pienso en este país que no tenía en mi país. Para que usted entienda esto. Esto no es tanto de ir a la historia cuando ya ha pasado esa historia y cuando ya Estados Unidos había pasado todo ese momento histórico que fue penoso, el racismo en los Estados Unidos, el esclavismo en los Estados Unidos fue algo penoso, pero se llegó a una cura porque Estados Unidos entiende de que la libertad es importante para el ser humano. ¿Qué pasó? Llegaron un momento en que la izquierda se vio la necesidad, porque eso está en el libro de Saúl Alinsky, cuando hace uso de esa retórica de captar las minorías para crear esta división en América. Van sobre la familia, van sobre la raza, van sobre cuestiones que nos van a dividir. Yo tengo todas las oportunidades del mundo. Yo puedo hacer lo que yo desee, solamente depende de mí. Sí. A ambos les agradezco infinitamente el nivel de discusión. A ambos, muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Seguramente en otra oportunidad seguiremos charlando de este tema tan caliente. Gracias. Abrazo enorme. Gracias. No, muchas gracias. Y Rivero, no sufras de amnesia histórica, por favor. Abrazo muy grande. Ramiro Collazo. Ramiro Collazo. Gracias, gracias a ambos. Qué interesante, Ya venimos. Abrimos el programa con el diccionario, tratando de buscar la definición en el mataburros de la palabra discriminación. Y nos encontramos con esta definición: dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, etc. Bueno, pero yo creo que, me da la sensación que de alguna manera con este programa redefinimos esta fría definición del diccionario, porque ahora ya sabemos más. Sabemos que la discriminación es odio puro. Lo habrán visto en cada una de las notas que hicimos. Odio, siempre está el odio, o racial, o religioso, o por el color de la piel, o por cómo uno habla, si habla en español, en castellano, o habla en inglés. Y yo creo que ese odio se puede eliminar. La mejor manera de eliminar, y lo vimos aquí en las entrevistas hoy, la mejor manera de eliminar el odio es tratarlo desde chiquititos, desde que somos así de chiquititos, con la educación en los colegios. Y los adultos tienen una gran responsabilidad. El hecho de ver un niñito a su papá discriminando a otro, diciéndole negro de mierda, o judío de mierda, o cubano de mierda, eso es horrible para las nuevas generaciones. La educación es clave. Y también los gobiernos tienen que ser responsables para tratar de penar fuertemente, tirarles el código penal por la cabeza a los discriminadores. Bueno, creo que algo de luz le dimos a este tema, me parece. Hasta otro momento.